Vamos, Pachita, y si vemos esto, a ver. ¿Cuáles fueron los peores campeones del fútbol argentino que igual pueden hablar porque ganaron? Una de las máximas futboleras más veces escuchadas es que el campeón de un torneo siempre es el mejor, y eso no se discute. Por lo tanto, en este video no se va a cuestionar a ninguno de ellos, pero a la hora de buscarle el pelo al huevo, nada prohíbe determinar cuáles han sido los peores dentro de todos estos equipos que se consagraron llevándose un título de primera división en la Liga de los Campeones del Mundo. Por eso, para poder compararlos y determinar quiénes fueron los más chotos entre los mejores, ya que los formatos de los torneos varían constantemente, se realizó una ponderación en cuanto a su eficacia, estableciendo, porque sí, como límite haber alcanzado el 70% de los puntos en juego, de manera tal de poder reconocer a los peores campeones. Eso es un montón, el 70% de los puntos. Del fútbol argentino. Desde que la victoria vale 3 puntos porque no se puede equiparar a las épocas donde por ganar te daban 2. La distinción para el menos peor de los peores es para el Boca campeón de la temporada 2019-2020, que al sumar 48 unidades sobre 69 posibles obtuvo el 69,59% de los puntos, quedándose al borde de alcanzar el límite arbitrario que divide a los buenos de los malos. Pero fue el torneo ese Boca, aparte lo gana en la última fecha, agónicamente. Que el equipo que comenzó siendo dirigido por Gustavo Alfaro dejó la punta del torneo en el último encuentro del 2019, cuando cayó ante Rosario Central. Elecciones de por medio, con la nueva conducción asumió Miguel Ángel Russo como nuevo entrenador, y de arremetida se terminó llevando este certamen de 23 fechas con una definición apasionante en la última jornada cuando River empató en Tucumán ante Atlético, en tanto que el Ceney se derrotó a Gimnasia con un gol de Carlos Tevez, ¡golazo!, quien fue el máximo artillero del equipo, para arrebatarle el torneo a su eterno rival. También Boca ostenta en este ranking ser uno de los segundos menos peores campeones del fútbol argentino. Pero, ¿qué? ¿Qué es para eso el pez? Cuando se consagró campeón en el Apertura 2003 con 39 puntos, siendo el primer equipo en no alcanzar la barrera de 40. Mística. Desde que se otorgan 3 puntos por partido ganado, lo cual equivale a un 68,42% de eficacia. A favor del equipo de Carlos Bianchi es que se consagró cuando todavía le quedaban 2 partidos por disputar y desatendió el final del torneo local con la mira puesta en el partido ante Milan en Japón por la Copa Intercontinental. Ah, bueno, entonces contemos todo. Aquel torneo donde se recuerda la victoria contra River en el Monumental por 2-0 con un golazo de Yarley, lo lideró con comodidad y prácticamente lo sentenció al derrotar como local a San Lorenzo, su inmediato perseguidor, también con un tanto del brasileño al adelantarse el duelo que correspondía a la última jornada. 2 años más tarde Vélez igualó estos números y se coronó en el Clausura 2005, sumando Russo. también 39 puntos con una campaña calcada que incluyó 11 triunfos y solo 2 caídas. A este equipo también lo dirigió Miguel Ángel Russo, Perdón, Russo, decía la bandera. quien sorprendió ubicando a Lucas Castromán como delantero y se convirtió en una de sus principales figuras, haciendo dupla con Rolando Zárate, otro de los hombres gol de los de Liniers. La disputa por el título se la repartieron entre Racing y Estudiantes, aunque el que terminó en segundo lugar fue Banfield, todos muy lejos del campeón que festejó ante el Pincharrata al derrotarlo por 3-0 en la anteúltima fecha. 6 años más tarde el Fortín volvió a festejar y se igualó a sí mismo, porque en el Clausura 2011 también sumó 39 puntos en un torneo de 19 fechas, siendo Igual 39 puntos en un torneo de 19 fechas, ¿es poco para ser campeón? O sea, todos hacían 40 o más. A la mierda, boludo. entonces el tercer equipo en obtener 68,42% del puntaje en juego. Fue el famoso torneo en el que Olé no le dio la tapa al campeón porque ese día Palermo se despedía en la Bombonera, por lo cual decidieron disculparse con Vélez, dejando de lado el triunfo del equipo de Gareca ante Huracán, que le aseguró el título a falta de una jornada luego de la derrota de Lanús. El Tigre había formado un verdadero equipazo con un tridente de ataque integrado por Maxi Morales, el Burrito Martínez y el Tanque Silva. Y aparte jugaba a la vez la Copa Libertadores, que se quedó fuera en semis con Peñarol. En esa época se jugaba en el primer semestre de la Libertadores, completa. Pero además de tener también a figuras como Ricky Álvarez o Augusto Fernández, contaba con un plantel repleto de jugadores permitiendo un gran recambio, tanto así que el goleador del campeón fue el Mago Ramírez.
Subiendo un grado de chotez aparecen todos los campeones que festejaron con 38 puntos. El primero fue Lanús, que se consagró en el año 2007 metiendo un auténtico batacazo para la época. El conjunto de Ramón Cabrero le sacó una luz de ventaja a Tigre, a quien derrotó en la fecha 15, y festejó en la última jornada, que en verdad era la número 18, un empate ante Boca que le aseguró el título. Por supuesto que como siempre su dupla de ataque estaba conformada por Lautaro Acosta y el Pepe San, que con 15 tantos fue el goleador del campeón. Pero un párrafo aparte merecen las actuaciones de Diego Valeri y Sebastián Blanco, quienes entre tantos juveniles descollaron como grandes figuras del elenco granate, que logró un 66,66% de los puntos. 66,66% de los puntos. Ok, 2/3. Qué bueno que era Valeria. Con la misma campaña, es decir, 11 victorias y 5 empates, Arsenal de Sarandí se llevó el torneo clausura del año 2012. Un equipo que nadie se dio cuenta que podía pelear el campeonato hasta su resonante victoria en la Bombonera ante Boca por 3-0. Dolor. En la anteúltima fecha, cuando el equipo de Gustavo Alfaro saltó a la punta junto a Tigre, por lo cual la jornada final tuvo una emocionante definición cuando el matador de Victoria jugaba por ser campeón pero también para no descender. Los del Viaducto hicieron los deberes derrotando a Belgrano, mientras que como Tigre no pudo pasar del empate ante Independiente, el conjunto, que contaba entre otros con Lisandro López, Carlos Carbonero y Luciano Leguizamón como jugadores destacados, hicieron realidad en vida el sueño de Julio Grondona de ver a su equipo en lo más alto del fútbol argentino. Literalmente, creo que es una historia que todos tienen que conocer. Porque en el clausura 2012, en la última fecha, si Tigre ganaba era campeón y si perdía descendía. Literalmente. Y empató. No pasó ninguna de las dos. Por los promedios. Tigre venía acumulando muchos partidos malos. Y en el clausura 2012 ganó muchos partidos que le dio la posibilidad de salvarse del descenso. Pero si en la última fecha perdía, se iba a la B. Y si ganaba era campeón. Y Boca perdió este torneo porque jugaban simultáneo a Libertadores, boludo. Era muy difícil jugar Libertadores y torneo a la vez. Le pasó a Boca en 2012, a Vélez en 2011 y al Newell's en 2013. Los tres jugaban el torneo y la Libertadores a la vez. Vélez y Newell's ganaron el torneo y perdieron la Libertadores. Boca perdió la dola, concha de la lora. Pero Boca ganó la Copa Argentina. Boca jugó 3 a la vez, boludo. No 2, 3 a la vez. La puta madre. Al año siguiente, Newell's sí dejó un grato recuerdo al coronarse en el campeonato final 2013, aunque sumó la misma cantidad de puntos y para peor acumuló 5 derrotas, siendo el equipo que más caídas sufrió para un campeón en torneos cortos. De todas formas, esos 38 puntos le fueron suficientes al conjunto del Tata Martino para que ni River ni Lanús puedan alcanzarlo y aguardar tranquilo la confirmación del título obtenido luego de vencer como visitante a Atlético de Rafaela por la fecha 18. Además, el equipo de Maxi Rodríguez, Gabriel Heinze, Nahuel Guzmán y compañía tuvo en Ignacio Escoco a uno de los goleadores del certamen. También con el 66,66% de eficacia, como todos los que sumaron 38 puntos, aparece el Boca campeón de la Apertura 2008. Mística, para aposta que mística pura. Pero con un asterisco, porque en realidad el conjunto dirigido por Carlos Isquia acumuló 39 unidades durante las 19 fechas del calendario regular, pero si se tiene en cuenta el triangular final por el cual se definió el título, su porcentaje se equipara al de los 3 equipos anteriores. Esto se dio por ganar el partido contra San Lorenzo y caer derrotado ante Tigre, resultados que le sirvieron al equipo que tuvo a Lucas Biatri como máximo artillero para festejar, pero afectando, aunque de manera mínima, a sus estadísticas. Más flojos que los papeles de aquel triangular fueron los números con los que River celebró el título del torneo final 2014, ya que lo hizo ganando el 64,91% de los puntos en disputa, es decir, 37. Pero eso poco le importó al conjunto de Ramón Díaz, que con el aporte goleador de Cabenagui y Teo Gutiérrez gritó campeón luego de 6 años, con partidos para el recuerdo como el triunfo ante Boca sobre la hora con gol de Ramiro Funes Mori, partido de mierda, o la victoria ante Racing para empezar a asegurar el campeonato gracias a un penal atajado por Leandro Chichizola a Sebastián Saja. Mamita Racing, aparte esto fue en la fecha 16 creo. O sea, si acá se lo empataban a River se la recomplicaba. Con solo unas décimas menos, Boca fue el ganador del torneo del 2022, obteniendo el 64,19% del puntaje Mística. y subiendo al podio de los peores campeones.
En este caso se trató de un torneo largo de 27 fechas comandado primero por Bataglia y luego en la mayor parte del certamen por Hugo Ibarra. Entonces el conjunto que sobre el final tuvo la aparición estelar de Luca Langoni, gracias al empate en la última jornada ante Independiente totalizó 52 unidades. Pero nada de esto hubiese sido posible sin la colaboración de Jonathan Galván, quien en una definición para el infarto de haber convertido el penal sobre la hora que ejecutó Mirá el reloj, amigo. 89-17. ante River le hubiese otorgado el título a la academia. El segundo peor campeón en Argentina desde que se entregan 3 puntos por triunfo fue el Newell's, ganador del torneo Apertura 2004. Que Mirá. obtuvo solo 36 unidades, siendo en ese momento el equipo récord en chotés con solo el 63,15% de eficacia. Aunque a los dirigidos por el Tolo Gallego no le faltaron méritos para coronarse y romper una preponderante hegemonía de los denominados equipos grandes. El conjunto rojinegro contó con la llegada de Ariel Ortega como gran refuerzo, pero se trataba mayormente de un plantel de jóvenes jugadores Mirá, Seba Domínguez es coco. complementados con la experiencia, por ejemplo, de Rubén Capria o Julián Maidana, que además fue autor del gol que desniveló el clásico rosarino ante Central. De todas formas, para gritar campeón necesitó de la ayuda del Gato Cesa, quien se mandó una tremenda cagada posibilitando que la lepra festeje en la última fecha, ya que Newell's cayó en su visita a la cancha de Independiente ante el Rojo de Avellaneda. Claro, Newell perdió y fue campeón igual. En 2009 pasó algo muy similar. Jugaba Newell con San Lorenzo en cancha de Newell's, Banfield Boca en cancha de Boca. Banfield puntero, Newell segundo. Newell para ser campeón tenía que ganar y esperar que Boca le ganara a Banfield. Boca le ganó a Banfield y Newell perdió con San Lorenzo, boludo. Perdieron los dos. Esta campaña solo fue empeorada por el San Lorenzo, ganador del torneo inicial 2013, Era obvio, creo que hizo 33 puntos y Lanús, Newell's y Vélez 31. que se llevó un campeonato que parecía que nadie quería ganar. Por eso le alcanzaron sus míseros 33 puntos para festejar, 33 puntos en 19 fechas y fueron campeones, boludo. siendo al menos en lo numérico el campeón más choto de todos. Tan malo fue este certamen que el conjunto comandado por Pizzirrucho no ganó en ninguna de sus últimas 3 presentaciones. Y Mal, empató con Rafaela, 2-2, con 2 de Piatti. Empató con Estudiantes 0-0, que ese día ganaba, era campeón. Y empató con Vélez 0-0 en Amalfitani. Sacó 3 puntos de 9 y fue campeón. de todas formas le alcanzó con sendos empates para mantenerse en la cima. La gran figura del Ciclón fue Nacho Piatti, que mostró Sí. su mejor faceta goleadora y se despachó con 8 tantos. Pero ninguno hubiese servido sin la encomiable actuación de Sebastián Torrico que, además de contener un penal clave ante Boca sobre la hora, realizó la tajada decisiva del torneo en la última jornada ante el remate de Peluche a Lione, lo cual no solo hubiese significado que San Lorenzo no sea campeón, sino que el título quedaba para Vélez. Literal, boludo. Si esto era gol, era campeón Vélez. Mirá el tiempo, 44-18, amigo. Significado que San Lorenzo no sea campeón, sino que el título quedaba para Impresionante. Vélez. Algo a favor que tengo para decir de los Cuervos es que también son el equipo con más puntos en un campeonato. Son el mejor campeón y el peor campeón del fútbol argentino, se podría decir. Torneo Clausura 2001. Mirá, no, una locura. 19 partidos jugados, 15 ganados. Una locura, amigo. 2 empatados, 2 perdidos. 47 puntos. Boca, que quedó tercero, quedó a 17 puntos, amigo. Bueno, igual Boca va a Libertadores. Mirá, River estuvo puntero de la fecha 1 hasta la fecha 14. San Lorenzo queda puntero en la fecha 15 y sale campeón. Pasa que San Lorenzo ganó como 11 partidos consecutivos. Una locura.